El corredor cantábrico mediterráneo fue anunciado por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Marcelino Iglesias en el año 2004, muy probablemente como compensación a la exclusión traumática de que el AVE Madrid-Cuenca-Valencia pasara por Teruel. El 8 de enero del 2001, el ministro Álvarez Cascos, en el Pacto de Murcia, la dejó fuera del AVE Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia y se quedó convertido el AVE Madrid-Cuenca-Valencia un AVE directo. Posteriormente fue nuevamente presentado por el ministro de Fomento, José Blanco, en Zaragoza, y que lo definía como un corredor de altas prestaciones, doble vía electrificada, uso mixto, viajeros y mercancías. A final del 2008, los trenes de alta velocidad podrán llegar a la ciudad de Teruel, por tanto ahí estamos trabajando. La línea conectará la comunidad autónoma valenciana con Aragón, La Rioja y Navarra, Castilla y León, el País Vasco y Cantabria. Los tiempos de viaje se reducirán a menos de la mitad. Así, el trayecto Valencia-Bilbao pasará de más de 9 horas a menos de 4, además de incorporarse a la red de Adif de altas prestaciones. La futura infraestructura ferroviaria será también válida para el tráfico de mercancías, superando las restricciones de la línea actual, y conectará a las comunidades autónomas del corredor con 6 puertos de relevancia internacional. Luego se hicieron estudios informativos, que es la fase previa ya para la redacción luego de los proyectos definitivos. De uno no sabemos nada, Teruel-Zaragoza no sabemos nada, pero Teruel-Sagunto caducó en el 2015. Y aquí es donde decimos nosotros que ha habido muy poco interés en que este corredor haya salido adelante y mucho interés en que no se hiciera. Teruel es la única capital de provincia de España sin comunicación ferroviaria directa con Madrid. La vía Zaragoza-Teruel-Sagunto fue proyectada en el siglo XIX y mantiene a día de hoy el mismo trazado. Con las mejoras que se están ejecutando actualmente, quedaría como vía única electrificada y, en el mejor de los casos, similar a las del Plan General de Electrificación del año 1946. Dichas mejoras tienen como objetivo prioritario el paso de trenes de mercancías, excluyendo un uso competitivo para viajeros. Exigimos que el corredor cantábrico mediterráneo en el tramo entre Zaragoza, Teruel, Sagunto se ejecute en las mismas condiciones como se anunció en el año 2004 y se presentó en el año 2009, como una doble vía electrificada de altas prestaciones y uso mixto para viajeros y para mercancías. En 2004 nos prometieron el corredor. En 2015 caducó el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto. Esta legislatura se recogió en el acuerdo de investidura por exigencia de Teruel Existe y se está realizando de nuevo. En cuanto al tramo Teruel-Zaragoza, pudimos recuperarlo a tiempo gracias a tu voto que nos llevó al Congreso. Es la primera vez que una agrupación de electores, es decir, la traslación directa de un movimiento ciudadano, llega al Congreso y al Senado, que llegó hace unos días. España va a conocer cuál es la problemática de la provincia, qué ha pasado, por qué no se ha actuado durante estas décadas de olvido. Le vamos a presentar un documento realizado en el 2019 de manera conjunta con la plataforma del ferrocarril, en el que se evidencian las características de esta línea, se repasa la reivindicación histórica y lo que espera la ciudadanía de Teruel de su ministerio. De aquel corredor todavía no hemos visto la primera piedra. Lo que se está ejecutando ahora, que son un poco las compensaciones de las obras de mantenimiento que se deberían haber hecho durante décadas, pues consiste en un plan director que curiosamente se decidió de hacer el 1 de abril de 2017, coincidiendo con una manifestación de Teruel Existe que reclamaba el corredor cantábrico mediterráneo. El estudio informativo caducó, el Teruel-Valencia totalmente. Hemos conseguido recuperarlo, pero obviamente hay que iniciar de nuevo todo el proceso administrativo, con lo cual también quiero hacer una anotación a la cantidad de recursos que se pierden por dejar caducar expedientes técnicos. Si estos proyectos no se hubieran dejado caducar, en este momento la vía ya estaría adecuada para que pudieran ir más rápido esos 730 que estamos hablando. Si el Estado hubiese evaluado de verdad el potencial de transporte ferroviario con el objetivo de trasladar el 30% del transporte de mercancías, no
estaría modernizando solo la vía, estaría haciendo ya una doble vía de alta capacidad. El Cantábrico Mediterráneo, que también está en proyecto. 20 años después, obviamente no está ni en trances de cumplir. En la Comisión de Seguimiento del Pacto de Investidura se ha dado el plazo de 7 meses para los primeros trámites que marcaba el acuerdo con el PSOE. Reclaman los estudios del corredor Cantábrico Mediterráneo, de la autovía Monreal. Ya se sometió información pública el Teruel-Zaragoza y está en redacción el Teruel y Sagunto. Si quieres que los proyectos para Teruel no vuelvan a olvidarse ni caducar, tu voto solo puede ser para Teruel Existe.